buenos días, Dios les bendiga hermanos, bienvenidos al panorama semanal de meditación bíblica. Estamos aquí nuevamente para poder compartir un breve panorama de los pasajes que estaremos meditando en esta semana. Son del capítulo 22 hasta el capítulo 25. Vamos a entrar a compartir este panorama recordando un poquito acerca de la estructura del libro de Éxodo que hace un tiempo atrás, cuando comenzamos a meditar en este libro de Éxodo, yo tuve la oportunidad de compartir una breve introducción al libro de Éxodo y presenté las divisiones de este libro. No sé si recuerdan, si alguno de ustedes aún no han visto ese video, también les invitamos a que puedan hacerlo. Al final de este video les dejamos el link para que puedan ver el video de la introducción al libro de Éxodo. Pero en esa introducción yo presento la división del libro de Éxodo en tres grandes partes. Creo que es importante que estemos meditando, mientras vayamos meditando en diferentes capítulos, recordar siempre en qué parte de la estructura nos encontramos. Este pasaje que yo hoy estoy meditando, ¿a qué parte o a qué división del libro de Éxodo pertenece? Y eso, hermanos, aunque pareciera que no es un tema tan importante, hermanos, eso nos da mucha luz, mucho entendimiento y nos da la dirección correcta para poder entender y aplicar la palabra de una manera correcta. Si recordamos las divisiones, las tres grandes divisiones del libro de Éxodo, hemos compartido que a partir del capítulo 1 al 18, que la primera división lo hemos titulado como la salida. La segunda división, que abarca del capítulo 19 al 24, es el pacto. Y la tercera división y última división es del capítulo 25 hasta el capítulo 40 del libro de Éxodo. Entonces, si tenemos en cuenta esta división del libro de Éxodo, nosotros fácilmente podemos ubicar los pasajes que vamos a estar meditando en esta semana, a qué grupo o a qué división pertenece del libro. Los capítulos 22 al 24 forma parte de la segunda división, que es el pacto, y el capítulo 25, que vamos a meditar en los últimos días de esta semana, es el pasaje que inicia la historia de la tercera división, que nos habla del tabernáculo. Primero vamos a comenzar por esta primera parte, capítulo 22, 23 y 24. Estos capítulos, hermanos, es parte de los capítulos que venimos meditando en estos últimos días, a partir del capítulo 19, donde el pueblo de Israel llega al monte Sinaí. Dios le propone a Israel entrar en un pacto con él y le dice: yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. ¿Quieres entrar en este pacto? Ante esa propuesta de Dios, ¿qué hace el pueblo de Israel? Acepta la propuesta y desean entrar en el pacto de Dios. Por eso, Dios, una vez que rescata al pueblo de Israel en los primeros capítulos, obrando de una manera maravillosa, grandiosa, extraordinaria, para sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Hermanos, aquí nosotros tenemos que hacer un alto y reflexionar sobre el siguiente punto. La obra de la salvación de Dios no solamente consiste en sacar y libertar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Trayéndolo esto a nuestras vidas, la obra de la salvación de Dios no termina simplemente en que nos sacó de la esclavitud del pecado, que nos liberó de la esclavitud de Satanás. No termina ahí, sino la obra de Dios continúa, así como nosotros vemos en el capítulo 19 al 24, donde Dios quiere hacer un pacto con este pueblo salvo. Recordemos el capítulo 1 del libro de Colosenses. Quiero buscar este pasaje, Colosenses capítulo 1. En el versículo 13 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, ¿qué significará esto? Que la obra de la salvación de Dios no termina simplemente en rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia que representa este mundo, que representa el poderío de Satanás, sino
ese pueblo que fue rescatado por Dios, ahora recibiendo una nueva identidad en Dios, debe cumplir los nuevos mandamientos que rige sobre sus vidas, que es del reino de Dios. Antes pertenecíamos al reino de Satanás, antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero ahora a través de la obra de Dios en cada uno de nosotros, nosotros ya somos parte del pueblo de Dios, ciudadano de ese reino de Dios. Por consecuencia, hermanos, por consecuencia natural, nosotros teniendo esta nueva identidad, fuimos llamados a vivir cumpliendo y obedeciendo en estos nuevos mandamientos y estatutos de este nuevo reino. Y es sobre eso lo que trata estos capítulos, del capítulo 19 al capítulo 24. Quiero entrar en pacto contigo, Dios le dice al pueblo de Israel. Guarda mis mandamientos, porque el guardar el mandamiento de Dios, el guardar los estatutos de Dios va a ser una evidencia de que somos ese pueblo salvo y que somos el pueblo de Dios. Aquí también podemos pensar en lo siguiente. Yo meditaba en estos capítulos nuevamente y llegué a pensar en esto, ¿no? ¿Qué fue antes? Dios exigiendo a que cumplan ciertos mandamientos para llegar a ser salvos, o Dios rescata al pueblo de Israel independientemente de la obra que ellos hayan hecho. Fue la obra de Dios primeramente rescatar al pueblo de Israel, y una vez siendo pueblo de Dios, siendo pueblo del reino de Dios, es cuando Dios exige la obediencia a sus mandamientos. Recordemos esto porque a veces podemos fácilmente caer en este siguiente pensamiento de que tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que hacer esto, que hacer lo otro. Y algunas personas piensan, entonces nuestra salvación es por obra, es por hacer algo, es por cumplir los mandamientos. Hermanos, no. El cumplir los mandamientos es una evidencia natural que nosotros podemos demostrar que somos ese pueblo ya salvo. Entonces, no es que yo cumplo estos mandamientos para alcanzar la salvación, sino ya siendo un pueblo salvo de Dios, como consecuencia natural, yo obedezco a Dios porque soy su pueblo. Y cuando llegamos al capítulo 24, hermanos, en realidad este capítulo 24 es el capítulo clave, es el clímax de toda esta segunda división del pacto. Porque es cuando en el capítulo 24 Dios, después de darles todos los mandamientos, los requisitos, todos los estatutos que el pueblo de Israel debía cumplir como pueblo de Dios, Dios finalmente en el capítulo 24 le dice a Moisés, le da órdenes para que Dios ya confirme ese pacto con el pueblo de Israel. Mírenlo, vamos a leer algunos versículos. Dice así, en el versículo 1, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Dios los obliga a entrar en ese pacto? No, ¿cierto? Dios está invitando al pueblo. ¿Quieres entrar en pacto conmigo? ¿Quieres obedecer mis mandamientos? ¿Y cuál es la respuesta del pueblo de Israel? Sí, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces en el versículo 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto, becerros y como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Pongamos atención de qué manera se lleva a cabo ese pacto que Dios quiere concretar con el pueblo. Verso 6.
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Una y otra vez Dios confirma con el pueblo de Israel si ellos están dispuestos, están decididos a entrar en ese pacto de Dios. Verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermano, de esta manera Dios, partiendo el animal, juntando en 2 tazones la sangre del animal, la mitad de la sangre lo rocía sobre el altar de Jehová. Y la otra mitad, una vez que escucha la confirmación del pueblo de Israel con el deseo de entrar en el pacto con Dios, hace que Moisés esparza la sangre sobre el pueblo de Israel. ¿Qué significará esto? Que a través de esa ceremonia, tanto Dios como el pueblo de Israel están decididos en entrar en ese pacto. ¿Y cuál es el significado de partir el animal y rociar la sangre? Que recuerdo haber compartido en una ocasión cuando estábamos meditando en el libro de Génesis, cuando Dios también hace un acto similar con Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Y en ese acto también Dios hace partir el animal y en ese animal partido una antorcha cruza en medio del animal dividido. ¿Qué significaba eso? Eso significa que en aquel momento, cuando se hacía un pacto entre 2 personas, partían el animal y ambas personas, ambas partes de los que van a firmar el pacto, caminaban por en medio del animal partido. ¿Qué significa eso? Si alguna parte de los que están firmando el pacto violase el pacto, debían pagar con la muerte, así como murió este animal. ¿Si se entiende el significado? De esa misma manera, hermanos, lo que nosotros vemos aquí es en el mismo sentido. Dios está preguntando una y otra vez al pueblo de Israel: ¿deseas entrar en pacto conmigo? Y el pueblo de Israel estaban seguros, decididos: haremos todas las cosas que Jehová ha mandado. Y de esa manera ellos entran en pacto con Dios. Y para firmar ese pacto, para concretar ese pacto, para darle el último sello, Dios hace esta ceremonia. A través de esto, ellos tenían que recordar que ellos debían pagar con la muerte en el caso de que violase el pacto con Dios. Y si nosotros avanzamos un poquito más en el sentido de este pacto, obviamente el pacto de sangre que menciona el verso 8, cuando dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, tiene una relación directa con el sacrificio de Jesucristo que vino a realizar a este mundo. Por eso nosotros podemos ver en los capítulos de Mateo, en los últimos capítulos de Mateo, por ejemplo en el capítulo 26, Marcos 14, Lucas 22, en todos estos pasajes podemos ver el paralelismo de esta historia con la muerte y el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo. Es la sangre del pacto. Pero hoy no vamos a tocar hasta este punto. Pero sí me gustaría tocar el día de hoy para que juntos podamos reflexionar acerca de nuestra actitud ante la palabra, ante la ley de Dios, ante los mandamientos y estatutos de Dios. ¿No estamos tomando a la ligera la palabra de Dios? ¿Tenemos conciencia de qué se trata el pacto que nosotros hemos hecho con Dios? La palabra de Dios está tomando el lugar que debe tomar en nuestras vidas como la autoridad suprema. ¿No estamos desvalorando o despreciando la palabra de Dios, tomándolo livianamente? Cuando estemos meditando en esos capítulos, hermanos, del capítulo 22, 23, donde Dios va mencionando mandamientos muy puntuales sobre nuestra vida cotidiana, sobre nuestra relación con el prójimo,
realmente, hermanos, pongámonos delante del Señor y sea un tiempo donde podamos reflexionar y arrepentirnos en las áreas que necesitamos arrepentirnos. A veces nosotros tenemos la imagen de Dios, de un Dios tan grande, tan inmenso, que está muy lejos de nosotros. Pensamos en un Dios que tiene planes tan maravillosos y tan grande que no alcanzamos a entender y a sentir a Dios de una manera cerca en nuestra vida cotidiana. Es cierto, Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros y lo tuvo desde antes de la fundación del mundo, y es un Dios tan grande y eterno que Él lo está llevando a cabo a través de toda la historia. Pero hermanos, no debemos olvidar que ese Dios tan grande también se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Hermanos, que esta semana nuevamente sea un tiempo donde Dios nos esté hablando y nosotros podamos estar atentos a su voz. Si hay algunas personas que por diferentes motivos han dejado de meditar personalmente, han dejado de apartar ese tiempo a solas con Dios, también les invitamos a que puedan tomar una nueva decisión. Creo que es una lucha que nunca va a acabar hasta que nos presentemos delante del Señor. Y algunos hermanos pensarán que nosotros los que estamos colaborando en este ministerio, porque estamos compartiendo y estamos exhortando a los hermanos a que meditemos juntos, piensan que para nosotros es muy fácil estar meditando diariamente, obedecer en ella, mantener esta relación con Dios. No, para nosotros también es una lucha, seguimos luchando cada día para estar en la presencia de Dios y a veces fallamos, pero Dios nos permite otra oportunidad donde podamos tomar una nueva decisión y comenzar de nuevo. Deseamos de corazón que este panorama les haya sido de utilidad en su tiempo personal con la palabra de Dios, y que Dios nuevamente nos vaya dirigiendo, nos vaya señalando los pecados que hay aún dentro de nosotros, y que esta semana, por medio de su palabra, salgamos victoriosos y purificados a la imagen de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos para el siguiente lunes. Bendiciones.